Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y puedes encontrarme en Instagram como Eva-Latapí. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que a más de una persona le va a quedar el saco, y me incluyo. Así que vamos a hablar de la mentalidad de víctima. ¿Qué es la mentalidad de víctima y el impacto que tiene? Y sobre todo también cómo quitarnos esta mentalidad que lo único que hace es quitarnos todo el poder. Algo que me llama muchísimo la atención es que en el consultorio, la verdad con el trabajo que he hecho, he tenido la increíble experiencia de trabajar con diferentes tipos de personas, con diferentes historias. Aprendo muchísimo, en verdad. Creo que yo aprendo mucho más de mis pacientes de lo que mis pacientes aprenden de mí. Algo que me impacta es que he escuchado historias con un nivel de trauma tan grande, cosas que yo diría como, wow, ¿cómo sobrevives a eso? He escuchado historias de personas que han tenido unas experiencias súper dolorosas y he visto cómo salen adelante, he visto cómo tienen esta mentalidad de seguir, súper admirable en verdad. Por el otro lado, también he visto gente que también ha vivido cosas muy fuertes o tal vez no tan fuertes y se quedan estancadas o se quedan estancados dando vueltas en una espiral, sintiéndose mal por sí mismos o sí mismas o culpando a los demás, de todo. Y a mí, a lo largo de los años, me ha hecho cuestionarme qué es lo que hace que una persona, independientemente del nivel del trauma que pudo haber vivido, ¿qué hace que una persona salga adelante? ¿Y qué hace que otra persona se estanque? Porque la persona que sale adelante, independientemente de lo que vivió, independientemente de cuál es su historia, es una persona que logra sentir felicidad, que logra cumplir sus metas, que se siente plena, que es impresionante. Y por el otro lado, la persona que se queda y en la espiral hacia abajo y en la lástima hacia sí mismos o mismas, es un tipo de persona que vive enojado o enojada, tal vez hasta diríamos amargado. Al principio cuando llegaban estas personas que literalmente me han dicho, Eva, siento que tengo una nube arriba de mí como en las caricaturas, siento que todo me sale mal, siento que de verdad que la vida me odia, cosas así de fuertes. Y al principio yo decía como, venga, a ver, vamos a ver, y les dabas herramientas y les daba, qué tal si hacemos esto y qué tal si hacemos el otro? Y no había ningún avance. O me decían cosas como, ya lo intenté, no funciona. No, es que ya lo hice, no sirve. Y yo rompiéndome la cabeza con todas estas herramientas, técnicas, todo. Y no había ningún avance. Tuve una paciente de las que más he aprendido en mi vida porque se sentó 2 años en mi consultorio y 2 años, de verdad que yo me rompía la cabeza para darle herramientas, para ayudarle a trabajar lo que estaba viviendo. Y 2 años se sentó en el consultorio a quejarse y a decir que en verdad no sentía que la terapia funcionaba, porque no hacía ningún cambio, porque en ese entonces yo estaba trabajando en Los Ángeles, en el centro, y tenía un supervisor y hablaba con él y le decía como, es que ya hice esto, ya hice el otro, y como que dice que no funciona, pero esto normalmente funciona. Así, yo me estaba rompiendo la cabeza. Y me acuerdo que este jefe me decía, Eva, el problema es que estás trabajando más tú que tu paciente. El problema es que tú estás queriendo hacer todo el trabajo que tu paciente no quiere hacer. Este es su trabajo. Me costó muchísimo entender esto, entender que realmente la única persona que te puede sacar de donde estás eres tú. Puedes irte
y hacerte pato en terapia 2 años o 10 o lo que sea, sentarte en un consultorio y pagar la sesión y no hacer nada. Se puede, porque la única persona que te puede sacar de donde estás eres tú. A esto es a lo que yo llamo la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima nos quita todo el poder, la mentalidad de víctima no nos permite avanzar. La mentalidad de víctima es como estar en el auto de tu vida e ir en el asiento del copiloto. No tomar el control de tu vida y todo como, bueno, es que esta es la vida que me tocó. Bueno, es que estas son las circunstancias que Dios, la vida, el universo me hizo vivir. Y de verdad que a mí me detona muchísimo porque creo que todas las personas tienen el potencial de vivir la vida de sus sueños. Creo que todas las personas pueden cumplir sus sueños independientemente de lo que hayas vivido. Creo que existe esa posibilidad de que seas feliz, de que utilices este dolor, utilices esa circunstancia, este trauma, como lo quieras llamar, y que te impulse a vivir una mejor vida, a dejar más para los demás. Por eso me detona tanto la cuestión de la mentalidad de víctima. Y la palabra víctima en verdad a mí me detona. Cuando estaba justamente en Los Ángeles, hay un programa que ofrecía el centro donde yo estaba, que es para las personas que han vivido violencia doméstica. Vienen a tomar grupos de apoyo o clases porque normalmente están en un proceso legal. Puede ser que perdieron a los hijos por la violencia doméstica o inclusive simplemente les mandaron, la corte les mandó a tomar estas clases y estos grupos. Mi jefe me pidió que abriera el grupo de víctimas de violencia doméstica en español. Es un requisito de la corte y la verdad es que se necesita mucho, casi no hay servicios en español. Entonces yo le dije que yo sí, que claro que abría el curso, tomé certificaciones en violencia doméstica y es algo que les he platicado que es parte de la experiencia que tengo. Y le dije, sí lo voy a hacer el grupo, con una condición. Ok, ¿cuál es la condición? La condición es que no se puede llamar víctimas de violencia doméstica. Y me dijo, pero Eva, ese es el requisito de la corte. Le dije, es que yo no voy a dar un grupo que se llame víctimas de violencia doméstica. Le dije, te propongo algo, llamémoslo sobrevivientes de violencia doméstica. Y bueno, obviamente esto es algo que se tuvo que hablar con las cabezas de la organización, todo, y la corte lo hace, o sea, sí lo aprobó y el grupo se llama, hasta la fecha existe, sobrevivientes de violencia doméstica. Las palabras tienen un impacto muy fuerte en nosotras y nosotros, no nos damos cuenta. Pero cuando llamamos a una persona víctima, le quitamos todo el poder, le quitamos todo lo que puede hacer, toda su responsabilidad. Cuando llamamos a una persona sobreviviente, te da poder, te empodera, te da la responsabilidad de tu vida, porque no podemos controlar las circunstancias que nos pasan. No podemos controlar si hay una recesión, una pandemia, cómo reaccionan las otras personas, los comportamientos, la economía. No podemos, el clima. No podemos controlar lo que nos pasa hasta cierto punto, pero podemos controlar nuestra respuesta, cómo respondemos. Y es lo que les digo, con estos pacientes que vienen a consulta, que me cuentan cosas súper fuertes, y digo como, wow, lo que diferencia a un sobreviviente de una víctima es la respuesta que tenemos. Porque la víctima constantemente se va a hacer una pregunta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué a mí nadie me ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la cosa es que todo mundo nos vamos a hacer preguntas. Nos hacemos preguntas constantemente. La cosa es que si tus preguntas son como estas preguntas, no vas a conseguir una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y como me decía un amigo hace mucho tiempo, ¿y por qué no? ¿Por qué a ti no? Una vez leí una frase que decía, el pensar que por ser buena persona no te van a pasar cosas malas o cosas dolorosas, es como pensar que por ser vegetariano no te va a atacar un toro. Realmente, absolutamente a todas las personas
en este mundo les pasan cosas dolorosas, atraviesan momentos de mucho dolor. A todas las personas en algún punto se nos rompe el corazón. Y no me refiero únicamente en el amor. Hay personas que no se les rompen el amor porque no se atreven a amar, pero ese es otro tema. Pero en algún punto tu trabajo, tu familia, tu salud, tus posesiones, en algún punto se te va a romper el corazón. Y tienes dos opciones. Puedes preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí esta vida? ¿Por qué Dios me odia? ¿Nadie me quiere? Te puedes hacer esas preguntas. Y para mí son las preguntas que me gustan llamar en espiral, porque no vas a ningún lado con esas preguntas. Estás en una espiral y vas hacia abajo y hacia abajo. Cambia tus preguntas. Una víctima se pregunta ¿por qué a mí? Un sobreviviente o una sobreviviente se pregunta ¿qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de bueno en esto o para qué? Porque la víctima se va a clavar en el sufrimiento y el sobreviviente o la sobreviviente le va a dar una causa al dolor, le va a dar un sentido. El dolor es inevitable, como les digo, eventualmente algo nos va a doler y nos va a doler muchísimo. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es cuando nos clavamos y estamos dándole vueltas y nos estamos contando esta historia de por qué a mí, por qué tuvo que pasar esto, por qué. Alto. Sí, hay cosas que duelen, el dolor es inevitable. Si quieres a alguien y lo pierdes, te va a doler. Si tenías un trabajo que te gustaba y te despiden, te va a doler. Si te diagnostican con una enfermedad terminal, te va a doler. Sí, definitivamente. Y tienes dos opciones. O te puedes quedar y clavarte en el sufrimiento y quedarte en el papel de víctima. O puedes darle una causa a tu dolor. Ahorita voy a hablar más de darle un sentido a la pérdida, una causa al dolor. Otra cosa que hace la víctima es que la víctima echa la culpa. Punta dedos a todos lados de esto me pasó por esto y yo reaccioné por esto y esto me pasó en esto y yo me siento así por esto y yo tuve un papá así y yo tuve una mamá así y esto me pasó y apunta dedos hacia todos lados. La persona sobreviviente toma responsabilidad. Ok, yo que puse en esto. Y digamos que hay cosas en las que tú no pones de tu parte, ¿no? Por decir, si tuviste un papá alcohólico, no es tu culpa. De verdad no es tu culpa. Si tuviste un accidente, ¿no? Digamos que vas caminando y tienes un accidente, te atropellan, lo que sea, y quedas en silla de ruedas, lo que sea. Eso no es tu culpa. El sobreviviente toma responsabilidad. No es tu culpa haber tenido un papá alcohólico. No es tu culpa haber estado en un accidente. No es tu culpa el país en el que te tocó, a lo mejor la recesión, lo que sea. No es tu culpa. Pero si es tu responsabilidad, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo que estás viviendo para ir hacia adelante? Para ayudar a los demás. ¿De qué manera este corazón roto, de qué manera este dolor, de qué manera estos pasos que estoy dando que me están haciendo daño, de qué manera puedo ayudar a alguien más? ¿Cómo puedo darle un sentido a este dolor? Cuando estudiaba tanatología, estudié a las personas que han perdido a hijos e hijas menores y se me hace un tema muy, muy, muy doloroso. He trabajado con pacientes que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus hijas. Y se me hace un tema que de verdad me quito el sombrero porque se me hace muy doloroso. Y sin embargo, lo que me impactó de este dolor tan fuerte es que le daban un sentido. A lo mejor tenía una paciente que organizaba una carrera al año con sus amigas y sus amigos, nada muy grande, para poder recaudar fondos y darlos al hospital cuando falleció su hijito. Este tipo de cosas es darle un sentido. ¿De qué manera puedo ayudar a los demás con este dolor? ¿De qué manera puedo? Y no tienen que ser cosas gigantescas. No tienen que ser, una carrera, un monumento, una organización. No. ¿De qué manera puedo ayudar? Cuando hablamos de nuestro dolor, cuando nos permitimos ir hacia adentro y decir, esto me dolió, esto me rompió y esto fue lo que aprendí, no sabes quién te está escuchando. No sabes a quién estás inspirando. Y eso es darle un sentido a tu dolor.
independientemente de lo que estés viviendo. Puedes ayudar a alguien más y eso te hace una persona sobreviviente. Otra cosa que hace la víctima es que la víctima va a guardar rencor. Y el rencor a la única persona que está haciendo daño es a la persona que lo tiene. No recuerdo el autor, no recuerdo si fue Nelson Mandela, que dijo que el rencor es un veneno que hace más daño al recipiente que a quien lo toma. Realmente tenerle rencor a otras personas no le va a hacer mucho a la otra persona, porque la otra persona sigue con su vida, pero el rencor te lo quedas tú. En cambio, una sobreviviente, perdona. Y puede ser que me estás escuchando y dices, Eva, hay cosas que no se pueden perdonar. Y hay muchos mitos sobre el perdón. Porque el perdón no es actuar como que nada pasó. El perdón no es como, ok, te perdono y aquí no pasó nada y somos amigos otra vez. No. Así no funciona. El perdón realmente es liberar a la otra persona, liberar de que las cosas pudieron haber sido de cualquier otra forma, soltar eso, aceptar lo que es y ojo, puedes perdonar a una persona y no volverle a hablar, puedes perdonar a una persona y cortarlo de tu vida o no actuar como si nada pasó, eso no es, puedes perdonarlo o perdonarla. Tuve una paciente que es sobreviviente de una violación y era una señora ya mayor y había tenido la violación, había sido violada cuando era más joven. Y a mí me impactó, la verdad es que aprendí muchísimo de ella en cómo trabajó el perdón. Porque aparte había quedado embarazada de esta violación y había tenido un hijo de la persona que la había violado. Y a mí me impactó, la verdad, el perdón que ella había trabajado hacia esta persona que la había violado, lo conectada que se sentía con su hijo. Y a mí me encantó que lo que me dijo fue que ella perdonó a esta persona y que este perdón le permitió amar a su hijo, que aparte su hijo no tenía pues nada que ver, ¿no? Obviamente. Y le permitió conectar con su hijo, soltar el rencor hacia esta persona que la había violado y liberarse. Ella me decía, es que yo me siento libre. Cuando yo dejé ir el enojo que le tenía a esta persona que me violó, entonces me sentí libre y me di cuenta que me pudo haber quitado todo, pero ya no tiene el poder sobre mí, porque lo perdoné. Se me hace muy potente y muy poderoso este ejemplo y la verdad es que aprendí muchísimo de esa paciente y me encanta poder platicarles esto, que es impresionante. Porque otra cosa que diferencia a una víctima o a una persona sobreviviente es la confianza. La víctima se clava en la desesperanza, en que nada va a mejorar, en que todo va a ser así, en que no hay manera de que cambie porque la vida la odia o lo odia, alguien le está haciendo vudú, de verdad que eso lo he escuchado en el consultorio. La persona sobreviviente confía en que las cosas van a mejorar eventualmente y confía en que con el tiempo esto le va a dar herramientas para poder afrontar un nuevo reto. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Y la verdad es que somos las historias que nos contamos. Y tenemos que tener cuidado con las historias que nos repetimos en la cabeza. Porque cuando tú te repites mucho una historia, y si tú te estás repitiendo la historia de que eres una víctima, de que nadie te quiere, de que nadie te apoya, porque mi paciente con la que se sentó 2 años en mi consultorio, que seguramente voy a citar mucho porque de esa paciente aprendí muchísimo. Una cosa que me decía mucho es que a mí nadie me ayuda. A mí nadie me ayuda. O sea, el gobierno no me ayuda. A mí, mi familia no me ayuda. Nadie me ayuda. O sea, yo no puedo sola, nadie me ayuda. Eso me acuerdo que todas las sesiones era, por ejemplo, o si algún hermano le ayudaba, me ayudó, pero tiene para ayudarme más. O sea, no me ayuda suficiente. Nunca era suficiente, siempre estaba esperando la ayuda de alguien más. Y algo que creo que repito en todos los episodios, y es algo que me repito a mí misma,
y tal vez por eso lo repito tanto en el podcast, es que nadie nos debe nada. O sea, el estar esperando que porque conocemos a tal persona que nos ayude en esto, ver de qué forma nos puede ayudar a esta persona, nadie nos debe nada. Y lo que es más bonito es que cuando aceptamos esto, cuando alguien nos ayuda, cuando alguien nos ofrece de alguna forma su cariño, su apoyo, lo valoramos más, porque no lo sentimos como un derecho, sino como un privilegio. Cuando nos contamos estas historias, es importante poner atención porque te la empiezas a creer. Por ejemplo, yo nací con un problema en el corazón, del que en otro episodio les platicaré más a fondo. Y a mí no me gustaba hacer ejercicio, me daba flojera más bien de chica. Entonces, en educación física, cuando me operaron del corazón cuando yo tenía 10 años, 11 creo, y en educación física, cuando yo no quería, si no era para jugar algún deporte, me explico, porque me encantaba jugar fútbol, básquetbol, todo eso me encantaba. Pero si era momento de brincar y hacer, subir y bajar escaleras o las cosas que te ponen a hacer en educación física, yo decía, ay, es que me siento muy cansada por lo de mi corazón. Y sí, había veces antes de la operación en las que genuinamente me sentía cansada. Pero ya una vez que me operaron, realmente lo empecé a usar como una excusa. Esta enfermedad, ¿no? Este problema en el corazón. Y lo más peligroso de esto es que me lo empecé a creer. Ya no sabía hasta qué punto era realmente un cansancio por el corazón y hasta qué punto era una historia que yo me contaba. Entonces, yo me conté la historia de que yo era sedentaria. De que yo era sedentaria, no tenía mucha energía porque tenía un problema en el corazón, había nacido con él. Esa es la historia que yo me contaba. La contaba a los demás y me la contaba a mí. Hasta que hubo un punto, y no hace mucho, o sea, esto tendrá como 6 años, hubo un punto en el que dije, no, yo no quiero ser esta persona que me estoy definiendo por una historia que me conté. Yo no quiero ser esa persona. Y me esforcé en hacer ejercicio, en cambiar mi nivel de energía, porque otra cosa es que yo decía, yo duermo mucho porque tengo un problema en el corazón. O sea, me la contaba completita. Amo dormir. Eso no es secreto. Pero aprendí la diferencia entre amo dormir y me gusta hacerlo, a mi cuerpo me lo pide porque tengo un problema en el corazón. Otro día les contaré cuál fue el desenlace del problema en el corazón, pero hoy sí les puedo decir que cambié por completo esto. Hago más ejercicio, mi cuerpo ha llegado a hacer cosas que yo nunca creí que podían hacer, porque siempre creí que yo era una persona con un problema en el corazón. Ten cuidado con las historias que te estás contando. Ten cuidado cómo te estás autodefiniendo. Tú no eres tu historia. No te cuentes una historia que no te empodera. No te quedes en el asiento de víctima. Eso no te lleva a ningún lugar. No te lleva a ningún lugar. Otro momento en el que aprendí y entendí la importancia del peligro de la victimización es que yo era muy cercana a mi abuela, bueno, la verdad, a mis abuelos en general. Y ella tenía colitis. Ya la estoy balconeando. Y me acuerdo que yo decía, oye, güey, qué mala onda, ¿no? Que tienes una colitis bien fuerte. Y ella me decía, pues sí, mijita. Pues qué, me tocaron 2 esposos muy malos. Y yo decía como que, órale, o sea, como que, ok. Pero después entendí, a ver, no. Para empezar, no te tocaron. Porque a mi abuela pudo escogerlos, la verdad. No es como que nació en una época en la que le impusieron al esposo o en una familia. No, ella escogió sus 2 esposos, ex esposos. Y al mismo tiempo, ella escogió cómo se contó estas historias, cómo se contó, porque aparte no eran buenos esposos, pero no quiero que parezca que eran esposos abusivos, violentos. No. O sea, solamente no eran buenos esposos. Y mi abuela pues dice que le tocaron dos esposos malos, ¿no? Ya después hablé con ella y le platiqué un poquito de esto, porque también, bueno, la colitis tiene que ver con nuestros hábitos y nuestros hábitos emocionales y demás. Qué peligroso contarnos la historia de que nuestra vida es la culpa de los demás, que nuestra circunstancia es la culpa de los demás, porque realmente es muy cómodo, ¿no? O sea, como que, ay, sí, pues sí, yo soy víctima de las circunstancias, yo soy víctima de la vida, yo soy víctima de Dios, No, a ver, alto.
Nadie es víctima de nada. Tú no eres una víctima. Yo no soy una víctima. Tampoco hay que victimizar a los demás de, ay, pobrecito. No. No, no. No me acuerdo dónde escuché esto y se me hizo súper valioso. Se los comparto. Si vas a culpar todo lo malo que te ha pasado por esa circunstancia, por esa situación, por ese suceso, por esa persona, por lo que sea, por lo que te hace víctima. Si la vas a culpar por eso, entonces también agradécele todo lo bueno o cúlpalo por todo lo bueno que ha salido de eso. Y puede ser que me digas, no, Eva, no hay nada. No, sí hay. O sea, por ejemplo, yo con lo del corazón, ay, es que no puedo hacer ejercicio, ay, es que no sé qué. Bueno, gracias a eso también salieron cosas buenas. Gracias a eso era mi excusa para todo, para salirme con absolutamente todo. Mi hermano me asustaba cuando éramos chicos. No, todavía me asusta, la verdad. Todavía me asusta, le encanta asustarme. Y a mí me puedo odiar que me asusten, odiar que me asusten. Entonces yo le dije a mi cardiólogo que mi hermano me asustaba, que eran sustos normales. Pero me decía, ¿qué tanto te asustas? Y yo me asusto horrible, me asusto cañón. Y me dijo, no, habla con tu hermano, no te puede estar asustando. Y bueno, esto también, como les platico, esto tal vez fue antes de la cirugía. Y ya después yo me agarré de ahí. Hace poco, ahorita, este año, me asustó horrible. Y ¿saben qué? Volví a usar el pretexto del corazón. Esto que me dijo el cardiólogo es desde antes de que tenía 10 años, que me dijo que no me asustaba a mi hermano. Y ya me operaron, ya tengo otra vida. Y entonces me acuerdo que le dije a mi hermano, Enrique, ya te dijo el cardiólogo que no me estés asustando. Y se enojó tanto porque me dijo, Eva, esa es una historia vieja, ya no tiene nada que ver, no sé qué. Y sí es cierto. ¿Saben qué? Tenía toda la razón. Yo ya no tengo eso. Yo ya no soy esa niña que tenía ese problema en el corazón, pero fue muy cómodo. Me explicó como que fue mi salida de muchísimas cosas que no me gustaban. La utilicé y eso pasa con cualquier circunstancia en la que tú te victimizas. También agradecerle lo bueno, todo lo bueno que salió de ahí, de todo lo que te has beneficiado gracias a esa circunstancia, aunque sea tan tonto como el que tu hermano no te asuste. Y ya por último te quiero compartir algunas de las soluciones a la mentalidad de víctima de la doctora Tracy Marks, que me gustan muchísimo. Y son muy fáciles realmente, porque una de las cosas que tiene la persona que se victimiza es que cree que no puede lograr nada. Entonces, la primera recomendación es hacer pequeñas metas que sean cumplibles. Digamos que sea como un rompecabezas. Primero empiezas con un rompecabezas de esos para niños que las piezas son muy grandes y vas subiendo poco a poquito hasta que puedas hacer esos rompecabezas increíbles. Esto es solo una analogía, porque puedes utilizar puede ser dentro de tu relación, puede ser dentro de tu vida, con tu cuerpo, con tu salud, cualquier cosa. Crea metas pequeñas y cumplibles. Otra cosa, la recomendación número 2, es darle a los demás. Porque la víctima siempre está desde la necesidad de, no, nadie me ayuda, yo necesito, no tengo suficiente. Entonces una manera de romper este patrón es dar a los demás. Poder dar antes que recibir. No dar para recibir, porque recuerden que esa es la codependencia, que fue el episodio de la semana pasada. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Eso es codependencia, pero dar. Porque cuando tú das, antes de recibir, no para recibir, pero cuando tú das, te sientes bien, te permite ser como que la heroína o el héroe de tu vida. Entonces, da a los demás. ¿Qué puedes hacer para dar? Y eso también es parte de darle un sentido a la vida. Darle un sentido a tu dolor, darle un sentido a la pérdida. Por ejemplo, como mi paciente que organizaba la carrera. O puede ser que a lo mejor algo te dolió, abres un Instagram y puedes compartir esta información, abres un blog, escribes un libro, das una plática, subes un video. Si te da pena, puede ser que lo platiques con personas, que vayas a lugares donde hay gente que ha vivido lo que tú has vivido y puedes dar tu testimonio. Eso es dar. Cuando tú das, te sientes mejor. Si no quieres, a lo mejor estás todavía en la herida y no quieres todavía trabajar desde ahí, no pasa nada. Ayuda a los demás. Haz algo hoy por alguien más. Y de verdad que es impresionante
lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros o nosotras damos, nos sentimos tan bien. Por eso estamos programadas y programados para dar, porque se siente súper bien ayudar a los demás y te ayuda a salirte del papel de víctima. Puede ser que al principio te cueste trabajo, pero eventualmente te empiezas a sentir mejor. La tercera recomendación es una lista de gratitud. Haz una lista de gratitud con todo lo que ya aprecias. Esto se los he mencionado en otros episodios. Te ayuda a cambiar la perspectiva de la carencia, del miedo, de la desconfianza, de todo lo que no tienes, a ver todo lo que tienes. Y empieza desde lo más básico. De verdad que creo que la lista de gratitud es magia, es increíble lo que hace. Voy a hacer un artículo para mi blog sobre eso, de hecho, es una buena idea. Cierra tu pasado, suelta tu pasado. Entiende, también trabaja en ti para entender qué es lo que te llevó a tomar estas decisiones, a terminar con este tipo de parejas, por ejemplo. ¿Cuál fue tu parte? ¿Cuáles son tus patrones que te ponen en estas situaciones en primer lugar? Con este tipo de personas, en este tipo de trabajo, en estas circunstancias, qué estás haciendo con tu salud. Para esto te recomiendo la terapia o coaching, o a lo mejor hablar con un amigo o amiga con quien puedas tener buenos insights, pero trabajar en ti de, analízate qué es lo que te está poniendo en este lugar. Y por último, toma la responsabilidad de tus decisiones. Todo lo que tú haces, todo como tú te sientes, tú eres responsable. Nadie tiene ese poder más que tú. No se los des, porque tú, cómo te sientes, si te sientes amargada o amargado, si te sientes que no le des, eso es tu decisión. No le des ese poder a nadie o a nada más. Tú eres responsable de tus decisiones, tú eres responsable de tus acciones, tú eres responsable de tus comportamientos, tus emociones. Esa es tu responsabilidad, de tu respuesta ante las cosas. Toma responsabilidad de tu vida. Eso hace un sobreviviente o una sobreviviente. Toma la responsabilidad y cámbiala. ¿No te gusta algo? ¿Viviste algo extremadamente doloroso? Que probablemente me digas como, Eva, no, pues sí, o sea, es que mi problema no se compara con el tuyo, porque yo no, como dice mi papá, no vamos a hacer olimpiadas de a ver a quién le duele más. Cada quien tiene su dolor. No estoy haciendo menos tu dolor, no lo estoy invisibilizando. Lo que te estoy diciendo es que lo tomes, lo mires a los ojos, que crezcas de él y que le des un sentido. Porque si no, te vas a pasar toda la vida sintiéndote mal. Y ando en el asiento del copiloto, en vez de tomar el volante y llevar tu vida donde quieres ir. Usa este dolor que hoy tienes como tu catapulta, como ese impulso que te lleve a la persona que quieres ser. Siente tu dolor porque se vale. El dolor es inevitable, pero crece de él. No te quedes contándote una historia que no te empodera. Checa las historias que te cuentas, porque como decíamos, no es tu culpa lo que te pasó, pero es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Recuerda que si te interesan estos temas me puedes seguir en Instagram como eva-latapí, en Facebook como Eva Latapí, y de todos modos nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Supéralo, por favor.